Bueno, en este capítulo video número 13 introducimos el concepto de elasticidad. El concepto de elasticidad en economía lo vinculamos con una noción de sensibilidad, de cuando algo repercute en otra cosa. Particularmente, acá nos vamos a referir al concepto de elasticidad del lado de la demanda, y hay tantas elasticidades según tantas variables determinan movimientos o decisiones o cambios sobre la cantidad demandada. Vimos en los anteriores capítulos todas las variables, o las más representativas, las más importantes, que determinan la cantidad demandada, ¿no? Habíamos visto el precio de otros bienes, el ingreso, las expectativas, la tasa de interés, el tipo de cambio en turismo, la estacionalidad, bueno, y quizás alguna otra más que podríamos mencionar. Pero el concepto de elasticidad viene determinado por aquella definición que nos dice que es el cambio porcentual, ¿no? Cambio proporcional en una variable dependiente cuando hay un cambio proporcional en la variable independiente. O sea, nos muestra una relación de cuán sensible es una variable independiente al cambio en una variable independiente. Particularmente lo vamos a medir en términos proporcionales o porcentuales. ¿Por qué? Porque, vamos a un ejemplo. No es lo mismo cumplir un año más cuando tengo 2 años y paso a 3, que es un cambio importante, que cuando tengo 40 y paso a 41. O sea, los cambios son mucho más notorios en la misma magnitud de un año a menor edad que a mayor edad. Se nota solamente viendo el cambio físico, ¿no? Entonces, aquí la idea es la misma, porque más allá de que veamos que la noción dependiente o de primera derivada nos da una idea de sensibilidad, de elasticidad, no nos alcanza para tantear un poco cuál es la magnitud de ese cambio, si realmente hay un cambio proporcional o porcentual importante o de magnitud. Bien, vamos a manifestar o a presentar en este caso la elasticidad de la demanda respecto al propio precio, que sería la variable que más en cuenta solemos tener cuando presentamos este concepto. La elasticidad de la demanda-precio de un bien lo vamos a estar definiendo entonces como el cambio en la cantidad demandada, o en la cantidad demandada relacionado con la cantidad demandada para que sea proporcional, con respecto al cambio en el precio ante una relación justamente con el precio. Entonces acá tenemos cambio porcentual o proporcional de la demanda y acá tenemos cambio porcentual o proporcional en el precio. Dicho de otra forma y para pasarlo en términos continuos, no es otra cosa que la derivada de la cantidad demandada con respecto al precio, donde acá midimos el cambio y tenemos el signo, por el precio sobre la cantidad para tener una relación de escala o proporción de dónde estamos hablando, si abajo, niveles a altos niveles o a niveles muy altos, perdón. Entonces, con este concepto nosotros ya tenemos la introducción matemática, la fórmula de elasticidad. Vamos a ver ahora gráficamente qué se entiende por la idea de elasticidad y cómo lo podemos de alguna manera vincular con no solamente la información que nos va a facilitar, que es mucha la elasticidad de la demanda, sino también cómo esa información es utilizada por los que toman decisiones, particularmente los vendedores, las empresas del otro lado. Bien, vamos a suponer una función de demanda, donde relacionamos precio y cantidad demandada, por ejemplo hiperbólica. ¿No? ¿Recuerdan 1 sobre x? Esa función nos está mostrando primero claramente que hay una relación negativa entre precio y cantidad. Estamos entre una función de demanda clásica donde hay una relación negativa entre precio y cantidad. El signo de la derivada es negativo y vamos a ver que el signo de la elasticidad también lo es. Ahora, vamos a ver qué distintos conceptos introducimos aquí. Fíjense 3 puntos. Este punto y este punto. Para yo tener una idea de la tendencia, voy a tratar de marcar las curvas tangentes, las rectas tangentes, para ver cuál es la pendiente en esos puntos. La pendiente nos va a dar una noción de la elasticidad. La elasticidad no solamente nos interesa el signo, si es negativa en este caso, puede ser positiva en otro caso, como puede ser la elasticidad de la oferta,
sino que aparte nos permite también ver algo importante, que es la magnitud de la elasticidad, o sea, el valor absoluto. Fíjense si yo trazo una recta aquí, trazo una recta aquí y trazo una recta aquí. Está claro que las tres pendientes son pendientes negativas, ¿no? O sea que la elasticidad va a tener signo negativo, coherente con un caso, un bien normal en su demanda con respecto al precio. Ahora, aquí la pendiente es muy alta, o sea, es muy inclinada. El valor absoluto de la elasticidad acá es mucho mayor que 1 o que menos 1 en términos para ver el signo. Por ahí lo podemos poner, es mucho mayor que 1 en valor absoluto. Aquí probablemente ande cerca de 1 y aquí sea menor que 1. ¿Qué quiero decirles con esto? Fíjense, un caso. Vamos a trazar un precio aquí y un precio acá. Fíjense que el cambio en P es mucho mayor que el cambio en Q. Quiere decir que acá, ante movimientos en los precios, la cantidad reacciona poco. Entonces tenemos un caso de alta inelasticidad. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad de respuesta ante el cambio proporcional en el precio. Cuanto más inclinada es la pendiente, o sea, mayor es el valor absoluto de la pendiente, de esa primera derivada, la inelasticidad es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos en este caso es, acá es menor a 1 y acá es mayor. Perdónenme. Bien, ¿por qué? Altos niveles de inelasticidad. Quiere decir con esto que ante un cambio en el precio la cantidad no responde. Cuanto mayor es la inclinación de la pendiente, mayor es la respuesta, menor es la respuesta de la cantidad demandada ante cambios en el precio. Quiere decir que no hay sensibilidad, no hay respuesta. Muevo el precio o el precio cambia y la cantidad demandada no modifica. Esto podríamos relacionarlo, por ejemplo, con aquellos casos donde tenemos bienes necesarios, esos que se demandan quizás ante cualquier precio. Algún bien relacionado con la salud, una vacuna, puede ser, qué sé yo, los cigarrillos. En el caso del transporte público, han sido casos de análisis donde uno ve que ante cambios en el precio, la demanda no se mueve mucho. ¿Por qué? Porque los necesita o porque son de su preferencia. También vamos a ver que estos casos donde hay alta inelasticidad, o sea, donde ante cambios en el precio la demanda no responde o responde muy poco, también tiene mucho que ver con la posibilidad de sustituir a ese producto. Vamos a un caso. Si yo no tengo posibilidad de sustituir en el consumo a un producto, porque no lo puedo encontrar o porque es muy caro sustituirlo, vamos a suponer el único destino para vacacionar en todo un país. Supónganse que hay un solo destino para vacacionar. Ante cambios en el precio de ese destino, ¿a dónde voy? Directamente no viajo. Bueno, habrá algunos que no viajen, pero si quiero seguir viajando, tendré que pagar ese precio más alto o ante ese cambio la demanda va a responder siempre consumiendo. Esos casos se dan cuando no hay sustitutos o los sustitutos cercanos no son fáciles de conseguir. Fíjense, algún bien, como por ejemplo algún bien necesario de alimentación, donde más allá de que el cambio en el precio exista, la cantidad demandada se mantiene con poca alteración. Piensen en la nafta. La nafta generalmente no se mueve ante situación normal, olvídense ahora en efecto coronavirus. Pero la nafta, por ejemplo, es un combustible difícil de sustituir y es de alta necesidad. Entonces, ante cambios en los precios, la cantidad demandada suele bancársela muy bien. Cuando digo precio, digo de todas las marcas, ¿no? No de una con respecto a otra, porque una con respecto a otra, si sube PF, todos van a cargar a Shell, porque son sustitutos casi perfectos, digamos. Bien, ¿qué pasa acá? Acá hay una pendiente negativa cercana a 1, normal. Acá tenemos que un cambio proporcional entre precios responde con una cantidad igual. Entonces, generalmente acá tenemos el caso de un bien normal con algún nivel de sustituibilidad, donde ante un aumento en el precio dejan de consumirlo, donde a una baja en el precio vienen a consumirlo. ¿Por qué? Porque hay sustitutos cercanos que sirven
digamos, para la misma necesidad. Este caso, otro caso extremo, es el caso donde la pendiente es aplanada, donde la pendiente es muy baja. Acá lo que tenemos es que para pequeños cambios en el precio, vamos a tener amplios cambios en la cantidad demandada. Entonces, ahí sí tenemos alta sensibilidad o respuesta. Fíjense, el precio puede caer de 2 a 1 y acá se nos mueve de 10 a 20 quizás. Hay alta respuesta. Generalmente los bienes con alta elasticidad son bienes que tienen mucha facilidad para ser sustituidos. O sea, hay muchos sustitutos cercanos. Marcas de aguas, piensen en, no sé, la demanda de los mercados para bienes de alimentación básico. Si un mercado sube el precio, me voy al otro que está cerca. Precios, digamos, con gran cantidad de sustitutos. Cuanto más sustitutos hay para un mismo producto ante satisfacer una misma necesidad, mayor es su elasticidad. O sea, ante pequeños cambios en los precios, las cantidades se mueven mucho. Hay muchos sustitutos, me sube el precio, salto a otra cosa, con facilidad. Todos tienen más o menos, son bienes parecidos, homogéneos, hay muchos demandantes y oferentes. Generalmente, en este caso, lo relacionamos más con competencia perfecta, con casos donde hay bienes commodities. Por ejemplo, fíjense, qué sé yo, el petróleo. El petróleo es el mismo en cualquier lugar del mundo. Más allá de los costes de transporte, tiene un precio internacional. Entonces, donde sube un producto, automáticamente baja su demanda y entre todas las marcas o todos los productos de distintos petróleos, el petróleo se compra igual. Ahora, ¿el petróleo tiene sustitutos de otro tipo de energía? No. Ante cambios generales en el precio del petróleo, es difícil sustituirlo, entonces es altamente inelástico. Dentro de las propias empresas del mismo mercado, sí hay sustitutos con facilidad. Piensen ustedes que el nivel de sustituibilidad de un bien u otro está dado por el mercado y sus competencias o sus productos rivales. La definición de mercado es una definición también subjetiva, porque vamos a, por ejemplo, el tema de la sed. ¿Cómo podemos decir? Y ante la sed yo lo soluciono con una bebida. Ahora, dentro del mercado de bebidas tenemos distintos tipos de bebidas, las que tienen gas, las que no tienen gas. Dentro de las que no tienen gas tenemos las saborizadas y las no saborizadas. Dentro de las no saborizadas tenemos la que es agua. Dentro del agua tenemos distintas marcas. Entonces, el nivel de tamaño de mercado lo dan también un poco las preferencias del consumidor y el nivel en el cual nosotros vamos a hacer la acotación o acotarlo. Entre aguas, las aguas son todas parecidas. Ustedes me dirán, bueno, es un agua Perrier de las más caras del mundo contra Villavicencio. ¿Cómo puede ser que valga mucho más? A la hora de satisfacer la sed, son iguales. Así que no hay diferencias. Las diferencias vienen dadas por el poder del consumidor, las preferencias y el nivel de ingreso al cual, digamos, aquellos que pueden acceder a un agua Perrier la podrían alcanzar. Pero volvamos al tema de la elasticidad. Entonces tenemos 3 niveles de elasticidad. Y fíjense que ahora, y para graficarlo, nosotros podemos encontrarnos con el caso donde, perdón, voy a cambiar de fibra porque ya nos estamos quedando. Tenemos una demanda con alta inelasticidad, mucha pendiente muy marcada, y tenemos casos de alta elasticidad, o sea, mucha relación o mucha respuesta entre el precio y la cantidad. ¿Por qué les digo esto? Porque con la posibilidad que tiene el vendedor, una empresa, de conocer cuál es la elasticidad del producto que vende, para lo cual puede hacer estudios de mercado, también puede conocer un poco la capacidad o la característica de su bien, si tiene sustitutos o no, vamos a poder establecer distintas políticas. ¿Por qué? Vamos a suponer que una empresa que tiene ingresos donde se obtiene la medida que multiplica el precio por la cantidad, se somete a un bien normal que tiene una relación negativa entre precio y cantidad.
Entonces se presenta la idea de subir sus ingresos, ¿no? Quiere aumentar su facturación. Y consulta, bueno, subamos el precio. Si subimos el precio por cada bien facturado o por cada servicio que vendemos, aumenta nuestro ingreso porque el precio es más alto. Pero va a venir algún asesor y va a decir, no, ojo, si subís el precio, guarda que la cantidad demandada responde negativamente, entonces se te va a caer. Y ahí aparecen ustedes y dicen, bueno, yo recuerdo que el profesor me explicó algo de elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene muchos sustitutos el producto que vamos a hacer el cambio en el precio? Sí, no. ¿Por qué? Y porque si tiene muchos sustitutos es probable que sea muy elástico. Entonces, si subís el precio, se te va a desmoronar la cantidad demandada porque muchos van a saltar a dejar de consumirlo para ir a consumir otro producto cercano, sustituto. Entonces, esa política de aumentar precio va a conducir a que tus ingresos caigan, dado que la respuesta por la elasticidad fue muy alta, ya que existen muchos sustitutos o de alguna manera digamos, la demanda encontró mucha sensibilidad al cambio de precio. Ahora, sin embargo, podría haber pasado al revés. Podría haber pasado que ustedes estén analizando el caso de un bien que no tiene sustitutos. Por ejemplo, un mercado monopólico, un producto único, algún bien necesario, algo que de alguna forma no tiene la posibilidad de ser sustituible con facilidad, sustituible con bajo costo. Por ejemplo, un único destino para vacacionar en un entorno cercano. Por ejemplo, el único transporte para acceder a un destino. Entonces, en esos casos, un aumento del precio, en un caso de alta inelasticidad, o sea, de baja respuesta a la cantidad demandada, nos va a provocar que si subimos el precio, la cantidad demandada responda muy poquito, caiga, pero muy poco. Entonces, si la caída en la cantidad demandada es menor al aumento en el precio, vamos a tener un aumento en el nivel de ingresos. Entonces, es muy importante conocer la elasticidad. Lo mismo si hubiésemos querido bajar el precio. Si bajamos el precio de un producto que tiene muchos sustitutos, se da la situación contraria. Bajamos el precio, muchos sustitutos, se nos vienen todos a consumir, la elasticidad es muy alta, entonces ante una caída en el precio, nuestra demanda explota y ahí aumentan nuestros ingresos. Eso se suele dar en bienes competitivos. Piensen ustedes el valor del pan. Si una panadería baja el pan y todos los panes son parecidos, y el entorno, digamos, son panaderías que están cerca de tu casa y no se te hace muy complicado ir a comprar, probablemente cuando alguien baje el precio del pan ahí o tenga el aporte de mucha demanda de otras panaderías cercanas que se concentren ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos sustitutos cercanos. En la realidad, a veces hay muchas variables que no cooperan con la capacidad de sustituir. Necesitamos flexibilidad, necesitamos información. Si estamos ante bienes con alta elasticidad, pero cuando yo hago una movida en el cambio del precio, no hay información que repercuta en la demanda, no voy a tener mucha suerte. Si es muy costoso trasladarse o todo lo que tiene que ver con los costos de transacción de un lugar hacia otro, puede ser que lo tenga invalidado. Fíjense ustedes si, no sé, hay muchos destinos para vacacionar cerca de un origen y todos son similares. Pero si uno baja el precio no me entero. No hay capacidad, digamos, de que esa elasticidad alta fluya y que yo obtenga mis resultados. También si por ahí se me hace muy costoso hay una barrera. Hoy, en entornos de restricciones, como pasa con el coronavirus y el aislamiento, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, hasta hace poco solo podías comprar en los almacenes del barrio. Entonces ahí tenías una restricción. Era como que tenías 2 cuadras a la redonda. Estabas sujeto a los precios que podías pactar ahí o en todo caso, bueno, jugártela a irte más lejos y pagar un precio menor en otro lugar, pero con el riesgo que conlleva. Ese análisis costo-beneficio-riesgo se había alterado. Bien. Entonces, resumiendo, la noción de elasticidad con respecto al precio nos permite no solamente saber la respuesta proporcional, porcentual, del lado de la demanda ante un cambio en el precio, sino que aparte le sirve a aquel que impulsa la venta del producto para saber cómo va a responder la cantidad demandada y por ende cómo van a ser sus ingresos cuando busque alterar el precio, probablemente para mejorar su nivel de ingresos o facturación. Tenemos otras elasticidades que las vamos a mencionar, que ya las han visto. La elasticidad
de la demanda con respecto al precio de otros bienes y la elasticidad de la demanda con respecto al ingreso. El concepto es similar. Siempre es la respuesta proporcional ante un cambio en la variable dependiente y su repercusión en la independiente. En el caso de precio de otros bienes nos va a permitir clasificar según sea positivo o negativo el signo de la derivada o de la elasticidad, si tenemos respuesta, si los podemos clasificar en sustitutos o complementarios, si es cero serán independientes. Y acá con respecto a la elasticidad de ingreso, lo que vamos a tener es la posibilidad de clasificar los bienes desde el punto de vista de si son normales, normales quiere decir que hay una relación proporcional entre que me aumenta el ingreso y aumento el nivel de demanda. Si son inferiores, que habíamos visto, que teníamos casos donde el bien inferior era ante un aumento del nivel de ingreso, cae la cantidad demandada de ese bien porque es inferior y compro uno de superior calidad. O los bienes de lujo, donde ante un aumento del nivel de ingreso aumentan más que proporcionalmente su nivel de demanda. Tenemos otras elasticidades y en este caso las dejamos mencionadas, pero podemos analizar la elasticidad con respecto a la tasa de interés, con respecto a todas las variables que determinan. En realidad, y terminando, generalizando el concepto, la elasticidad es un concepto general que involucra a una variable dependiente en una ecuación con respecto a la respuesta en cualquier cambio que se dé en las variables independientes, siempre en términos proporcionales o porcentuales, o sea, en relación a la escala, a donde estamos haciendo este tipo de análisis.